prensa convocado, como referí antes de la presentación del ministro, de la presentación del ministro de Transportes acá en el Congreso, entregué al gobierno, a través del Ministerio de Transportes, documentos que demostraran que la empresa telefónica del Perú, ahora Movistar, estaba incurriendo en una serie de ilícitos penales. Y hay elementos y pruebas que demuestran que esta empresa, a quien le han renovado indebidamente el contrato por 20 años, ha incurrido en varios delitos sancionados por el Código Penal del Perú. Si algún peruano hubiera cometido estos mismos hechos, en estos momentos estuviera en algún establecimiento penitenciario del Perú. Pero esta empresa ha sido premiada a pesar de los ilícitos cometidos. Y como el Ministerio de Transportes y el Ministro de Transportes ha hecho absolutamente nada, no ha formulado ninguna denuncia, ni se ha permitido hacer una investigación siquiera administrativa, nosotros hemos recurrido el día de hoy a la Fiscalía de turno, a la 32 Fiscalía que ha pasado este documento, y hemos presentado 168 folios para que el Ministerio Público investigue los delitos cometidos por esta empresa. Y aquí está la denuncia debidamente presentada, formulada, contra la empresa telefónica, quien deberá responder a través de su representante, el señor José Javier Manzanares Gutiérrez, por delitos de fraude o administración fraudulenta de personas jurídicas, estafa, falsedad genérica y contabilidad paralela. ¿Cuáles son los hechos? En resumen, primero, que hay pruebas que la empresa telefónica lleva doble contabilidad y que con esto se ha beneficiado para el no pago de determinadas obligaciones tributarias. En segundo lugar, que ha simulado deudas que tenían supuestas empresas a favor de la empresa telefónica, indicando que como estas empresas supuestamente le debían montos de dinero, ellos no podían pagar impuestos. Esos son los dos hechos fundamentales de la denuncia, como otros hechos más que se detallan en esta documentación. En 168 folios se ha presentado en la Fiscalía el día de hoy. Estos son hechos graves, porque reitero, demostrada la comisión de estos delitos con pruebas documentales, el gobierno se ha atrevido a renovar el contrato de esta empresa 20 años. Esto es una situación absolutamente ilegal, arbitraria del gobierno, porque repito, estos señores debían estar investigados en los tribunales del Perú y a pesar de eso los han premiado. ¿Cuál es el mensaje entonces a la ciudadanía peruana? Un mensaje negativo, porque a las personas que están cometiendo una serie de ilícitos, tienen deudas, son empresas morosas, son empresas que engañan a los usuarios, tanto en la medición de del servicio telefónico como de la calidad del servicio. A estos señores los premian y les dan un contrato de 20 años. Por eso hemos pedido que el señor Ollanta y su ministro de Transportes no firmen el contrato, porque van a consolidar un ilícito penal, van a premiar a empresas que están obrando en muchos aspectos al margen de la ley. Lo responsable de este gobierno es que se investigue esto primero y luego que se actúe. Estos señores han venido al Congreso sin ningún documento, sin ningún contrato, y pretenden legalizar eso. Pretenden legalizar todos esos ilícitos con la simple presentación de un ministro que no ha traído ningún documento al Congreso, no ha traído los informes legales, no ha traído los informes financieros, no ha traído los informes OCITEL, no ha traído los evaluadores de contrato, ha venido con un simple PowerPoint a pretender decir que todo está en orden,
y que van a poner teléfonos por acá, que van a poner internet por acá, que van a dar tarifas sociales por acá, cuestión que hemos escuchado muchas veces en el Perú y nunca se ha cumplido. Simplemente son palabras que no tienen ningún sustento legal, y aquí están las pruebas de esa doble contabilidad. ¿Y cuál es una de las pruebas de la doble contabilidad? De que los señores de Telefónica reportaban a la SUNAT que en el Perú había 18 millones de celulares, esto en el año 2010. En ese mismo año, a su casa matriz reportaban que solamente había 12 millones de celulares. Consecuentemente había una diferencia de 6 millones de celulares. 6 millones de celulares. ¿Y por qué hacían eso? Para aparentar ante el gobierno que estaban invirtiendo en el país. Y no era así, porque no estaban invirtiendo absolutamente nada. Esos dos documentos demuestran una contabilidad paralela. Y los otros documentos que también están acá, que se están presentando, no son reportes de las mismas páginas comerciales de esta empresa, que algunas personas nos han facilitado, reportaban que una empresa que no funcionaba, aparecía con deudas a favor de Telefónica, o que Telefónica le debía a ellos, aparentando determinadas obligaciones impares. Esto tiene que ser obviamente investigado, debidamente aclarado, porque si no vamos a estar en un desconocimiento del Estado de Derecho. Todo lo ilícito va a ser premiado, todo lo ilícito va a ser premiado, y con eso pues se rompe la democracia, se rompe la ley, se rompe la lógica jurídica, que los que engañan al país deben ser sancionados. Así que hoy día hemos presentado, distinguidos amigos del periodismo nacional, de la prensa, distinguidos periodistas, esta denuncia, que esperemos que sea investigada profundamente, minuciosamente, y quien tendrá que dar un informe legal y técnico sobre este particular es la SUNAT. La SUNAT, que digo ya que esta empresa debía cerca de 3.000 millones solamente por impuestos. La SUNAT tendrá que hacer una investigación y tendrá que ordenarse los peritajes para ver en qué circunstancias y de qué manera la empresa Telefónica ha estado obrando, actuando en nuestro país. El día de la presentación del ministro, yo referí, y el señor ministro no contestó, de que en los informes del Ministerio de Transportes se le había dado una ventaja a esta empresa. ¿Cuál era la ventaja? De no cumplir con las leyes nacionales. Así expresamente decía que esta empresa no está obligada a cumplir con las leyes nacionales. Eso pues es algo ya extremo del desconocimiento de la ley. Todos los peruanos y los extranjeros dentro del territorio nacional deben cumplir con la ley peruana. Pero a estos señores le pusieron un beneficio que no debían cumplir con la ley peruana. Eso era pues algo absurdo, era una situación inédita, una situación que no tiene ninguna justificación. Y gracias a eso seguramente que han comenzado y han llevado a cabo actos ilícitos que la Fiscalía tiene que investigar. Yo quedo a vuestra disposición si tienen alguna pregunta para hacer a la señora. Sí. Ya los he dicho, pero voy a repetir. Primero, que esta empresa hay elementos y pruebas y por lo tanto fuertes presunciones de que lleva doble contabilidad. Porque el año 2010 la empresa reportó a su casa matriz que solamente tenía 12 millones de celulares. Y el mismo año 2010 le decía a la SUNAT que tenía 18 millones de celulares. Entonces hay una diferencia de 6 millones de celulares. Y esto es una cosa que no tiene ninguna explicación. Si no, la explicación es que llevaba doble contabilidad. Al gobierno del Perú lo hacía creer que estaba invirtiendo en el país cuando a su matriz le decía que habían colocado menos celulares, por lo tanto que no había inversión. Vayan a ver el diario peruano de algunos meses atrás. Esta empresa reduce capital y saca la plata afuera. Reduce capital y saca la plata afuera y no hace ninguna inversión. Y el segundo elemento, y el segundo hecho y elemento
de esta denuncia es que aparentaba esta empresa deudas que tenían ciertas empresas, algunas de ellas que ya no funcionaban, a favor de la empresa telefónica. Y decían, nosotros no podemos pagar impuestos porque nos deben dinero, por eso no pagamos impuestos, cuando esas deudas eran simuladas. Aquí están los documentos, y hay empresas que han hecho llegar su malestar. Es decir, simulación de deudas que le tenían terceros a esta empresa. Y decían, como no nos pagan, nosotros tampoco podemos cumplir con el pago de impuestos. Y eso es un hecho que se llama falsedad. Estaban falseando la realidad. Esta denuncia la he presentado al Ministerio Público, a la Mesa de Partes, y ha pasado a la 32 Fiscalía Provincial para hacer las investigaciones. Yo he pedido que se pronuncie la SUNAT en primer lugar, y en segundo lugar que se haga un peritaje, incluso sobre sus líneas o sobre su sistema comercial de esta empresa, porque ahí hay muchos hechos que están demostrando la simulación de esta empresa a efecto de llevarse beneficios en perjuicio de los usuarios del Perú y fundamentalmente en perjuicio del Estado peruano. Delitos, hay varios delitos, ¿no? Delito de administración fraudulenta de personas jurídicas, estafa, falsedad genética y contabilidad paralela, es decir, doble contabilidad. Sí. Una pregunta, ¿está incluido el tema de la renta básica? No, la renta básica tiene otro camino. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para eliminar la renta básica. Lo hemos hecho eliminar 2 veces en el Congreso y los presidentes lo cerraron y no hicieron absolutamente nada. He presentado nuevamente el proyecto de ley aquí de la eliminación de la renta básica, pero los presidentes de la Comisión de Defensa del Consumidor, el pasado y el presente, no han puesto ni siquiera en debate ese proyecto de ley, a pesar que es una necesidad importante, porque a nosotros nos cobran por no hablar 50, 60, 70 soles. Hablando o no hablando nos cobran un montón de plata, y con eso entiendo que se llevan 500 o 600 millones de soles anualmente la empresa telefónica en forma indebida. ¿Ha habido manifestaciones de usuarios frente a la telefónica? ¿Usted ha tomado conocimiento en Arequipa también? Sí, he tomado conocimiento del malestar en todo el Perú, un malestar general. Por eso creo que es importante que esta denuncia se investigue minuciosamente y se demuestre ante el Perú si estos señores del gobierno han renovado debida o indebidamente un contrato. Nosotros pensamos que se ha hecho una renovación ilícita con una empresa que ha estado cometiendo reiteradamente y continuamente una serie de delitos de carácter tributario. Muchas gracias. ¿Puede enseñarnos los documentos? Este es el cargo del Ministerio Público, y aquí está son 168 páginas que se han entregado al Ministerio Público.